Te acompañamos a través de la Vox, a través de la Cool, y lo habíamos prometido, llegaba Darío Balozzi, viene algo averiado en el día de hoy, tiene allí alguna dificultad técnica, por decirlo de alguna manera, en su garganta. Se ve que ha dormido destapado. Así que bueno, lo vamos a saludar a Darío Balozzi, que tenemos entrevista en el día de hoy, pero qué mejor que lo presente él, por supuesto. Es el espacio de Orange Mic, la consultora del señor Darío Balozzi, siempre con historias de vida, historias allí, por supuesto, que compartimos en el aire de la radio, emprendedores, distintas historias que vamos compartiendo, y lo vamos a saludar a Darío. ¿Cómo le va, Darío? Buen día. ¿Qué tal, Charlie? Buen día, qué placer, qué gusto, qué honor, como siempre, participar de tu cadenita de radios. Digo cadenita, pero no lo digo para bajarle el precio, lo digo porque me encanta esta pequeña cadena que has formado y que sigue creciendo. No le quiero decir nada a la audiencia, pero puede seguir creciendo. Creo que no se escuchó, bueno, menos mal. Pero como siempre te decía, bueno, sí, este espacio en general estamos tratando sobre personas que se dedican a distintas actividades, reflejamos su experiencia de vida, sus valores, sus motivaciones, pero en este caso vamos a hablar de una tremenda historia de vida. Una historia de vida que probablemente conozcamos muchas de ellas, pero que no siempre son con finales felices. Y en este caso tenemos una comunicación desde la ciudad de San Luis, donde se encuentra allí un gran amigo que nos hemos conocido en la vida por distintas situaciones laborales, porque los caminos a veces se cruzan, llamado Rubén Vélez. Y quiero que escuchen atentamente porque a todos nos puede servir esta experiencia. Hola Rubén, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Darío, buenos días, Charlie, buenos días para toda la audiencia que está del otro lado. La verdad que muy contento con esta comunicación con ustedes. Bueno, vamos a entrar directamente al grano. Rubén, hacenos una pequeña reseña de lo que ha sido tu vida, de lo que estás recordando ahora. Sos una persona joven, pero bueno, tenés allí una gran experiencia ya en la vida. Contanos algo, a ver. Bueno, mi nombre es Rubén Vélez, soy de la ciudad de San Luis, tengo 48 años, no tan joven, ya. Actualmente estoy en San Luis porque bueno, he estado por muchos lugares. Hoy me toca estar de vuelta en mi ciudad. Bueno, quería contarle un poquito más o menos de mi historia, de mi paso por las adicciones. Yo empecé a consumir a mis 30 años de edad. Conocí la cocaína principalmente en la noche, lo cual al principio empezó como una diversión, como algo de fines de semana. Así empecé mi recorrido por el consumo. Después obviamente que eso se va perdiendo el control de la situación y la verdad que el consumo empezó a ser más frecuente. Yo empecé a transitar tengo un hijo de casi 23 años ahora, y bueno, en ese momento me tocaba ser papá soltero, digamos, con él, a cargo de él, pero obviamente con toda la ayuda de mi familia. Empecé a transitar también una enfermedad muy compleja de mi madre también, entonces bueno, creo que en ese momento mi consumo empezó a aumentar mucho más por una cuestión de que bueno, era como un escape para mí, un olvidar de lo que me estaba pasando en ese momento. Entonces empecé con un consumo ya prácticamente muy frecuente, ya era más seguido, ya no era solamente fin de semana, ya era en la semana también, en el trabajo, ya era parte de donde me movía, estaba mi consumo. Así que bueno, fueron muchos años de consumo. Obviamente que esto lleva a uno a perder todo, ¿no? Empecé a alejarme de la gente que realmente me quería, mi familia, mis amigos. Y bueno, fue aumentando el consumo y empecé ya prácticamente a quedarme sin nada. Empecé a perder todo lo que había construido en
en todos estos años, porque empecé a trabajar de chico, 18, 19 años, lo cual hasta a mis 30 años había conseguido muchas cosas y la verdad que me encontraba bien. Siempre fui una persona que luchaba por lo que quería, pero bueno, había algo siempre así que en mí eso sonaba que realmente no me hacía como feliz, no podía darle valor a todo lo que había construido hasta ese momento. Sentía un vacío, como que nada me llenaba. Y bueno, en ese consumo, que fueron de 16 años de consumo, obviamente que me quedé sin nada, sin trabajo, perdí todo, volví a la casa de mis padres. Y en la casa de mis padres, bueno, seguía el consumo, trabajaba, pero bueno, ya el consumo era mucho, los cuales en un momento de desesperación, de venir de varios días consumiendo, decido contarle a mi familia de lo que estaba transitando en ese momento. Y bueno, fue como un balde de agua fría para mi familia, algo que si bien nunca mi familia sabía del consumo, pero sospechaban que en algo andaba, porque siempre me faltaba plata. Y yo siempre fui una persona que dentro de todo me encontraba bien económicamente. Empezaron a ver que algo pasaba en mi vida, que en algo andaba, porque no podía ser que siempre tenía problemas de dinero. Entonces, bueno, ahí decido contarle. También fue difícil para mi familia aceptar mi enfermedad, ya con la enfermedad de mi mamá ya muy avanzada, ya con un hijo que entendía todo. También fue la desesperación de mi familia de no saber cómo ayudarme, encontrarse con una enfermedad que desconocían, porque realmente la adicción es una enfermedad que tiene un motivo, ¿no es cierto? Que tiene una raíz, digamos, eso. Y bueno, por ahí la gente piensa que el consumo tiene que ver con una gana, y no, la realidad de una persona en adicción es que uno arrastra un problema que principalmente tiene que ver cuando uno es chico, que arrastra también consecuencias de la familia. Entonces, bueno, ahí mi familia descubre que yo realmente tenía este problema. Decido en ese momento pedir ayuda, y bueno, en ese momento lo único que tenía así como más rápido era la Fundación de Remar, que están prácticamente en todo el país, pero yo decido irme a Río Cuarto, lo cual en Río Cuarto hice mi proceso de 1 año y medio, me quedé como voluntario. Y para la pandemia, antes de la pandemia, en el 2020, bueno, mi mamá tenía Parkinson muy avanzado, sumado es un cáncer. Bueno, en ese momento mi mamá estaba en el oncológico, y bueno, me llaman para avisarme que mi mamá estaba pasando mis últimos días. Decido venirme, bueno, pasar el fallecimiento de mi madre, lo cual me costó mucho aceptar. Fue un dolor muy grande, y eso, bueno, me empecé a tener recaídas de vuelta, grandes recaídas, mucho más de las que de antes, digamos. Y bueno, en ese momento estuve así trabajando, pero también ya estaba en el consumo de vuelta. Y bueno, vuelvo a pedir ayuda, pero no en esta vez, no en la Fundación de Remar, sino en una fundación que se llama Facenda de la Esperanza, que está en Dianfunes. Si bien también se encuentra en varios puntos del país, pero yo hago mi proceso también ahí, en la Facenda que está en Dianfunes. Y bueno, ahí hice mi proceso de 1 año. Y bueno, la verdad es que yo en Remar había descubierto que una vocación que yo siempre busqué en mi vida. Mis hermanos son profesionales, y bueno, yo siempre decía, ¿cómo puede ser que no me guste nada? ¿Cómo puede ser que no
que no sienta una carrera que me guste, porque gracias a Dios mis padres con muchos esfuerzos nos dieron la posibilidad todo de estudiar, y bueno, yo sentía que no podía encontrar algo que me gustara. Y en remar descubrí que algo que más me gustaba era eso, justamente servir a los demás, poder ayudar. Y la verdad que es un trabajo que me di cuenta que me gustaba mucho, Expresé eso en esa fundación, una fundación que Facenda nace en Brasil, en Guaratinguetá, y bueno, en esa Facenda madre, digamos, que también está en todo el mundo, Facenda, hay una escuela que es de misioneros, que se llama Oasis, y bueno, yo al expresar esto, que sentí este deseo de seguir en lo que realmente me gustaba, que era poder servir, que era poder misionar, deciden mandarme a Brasil a hacer una experiencia de una formación para ser un misionero. Y es una fundación que es católica, que vive el carisma de los franciscanos, de los focolares. Entonces, la verdad que también fue una experiencia linda, porque me encontré con chicos de todo el mundo que estaban con esa misma deseo de seguir ayudando como yo. Y bueno, fue encontrarme con chicos de Alemania, de Guatemala, de Brasil, de diferentes partes del mundo. Y bueno, es una formación que se hace y para poder seguir ayudando donde a uno le tocaba, ¿no? Claro. Y bueno, a mí me tocó Paraguay, así que bueno, me mandaron a una facenda de Paraguay como padrino. Ahí estuve haciendo mi voluntariado por un año, por un año, y después terminé mi voluntariado de un año, salgo, me vuelvo a Argentina y después me vuelvo a Paraguay a trabajar. Estuve un año en Paraguay y ahora estoy de vuelta por acá, por Argentina. Así que acá estamos de vuelta. Bueno, la verdad que impresionante escuchar tu testimonio, ¿no? Y también está bueno prestarle la oreja, ¿no? A estas historias para que sean de experiencia para otras personas. Interesante también la función de remar, ¿no? Nosotros tuvimos en algún momento la oportunidad de hacerle la entrevista a Juan José Esteves Barrera, que es creo que hoy es presidente, en aquel momento no era todavía presidente de remar. Y con Víctor también supimos hablar, que estaba a cargo de lo que eran recitales que hacían, toda la parte musical allí de remar, y qué interesante, ¿no? Qué función que cumplen en la sociedad y a cuántas personas ayudan. Yo te quiero preguntar, bueno, dos cositas, ¿no? ¿En algún momento pensaste que no ibas a poder salir, que ya estaba todo, que ahí se terminaba todo y que ese iba a ser el resto de tu vida, o tuviste algún otro tipo de por allí de esperanza, de decir, no, sí, voy a salir de esto? Y mira, al principio como que uno lo que menos tiene es esperanza, uno piensa que realmente de eso nunca va a salir. La verdad que es una enfermedad que es muy difícil, que de hecho para nosotros esta enfermedad es para toda la vida, nosotros es una lucha día a día. Yo la verdad que sinceramente pensé que iba a ser imposible salir. La verdad que creo que la persona que realmente te ayuda a salir adelante es justamente Dios. Uh-huh. Y algo que a mí me costó mucho entenderlo, porque yo era una persona que me consideraba católico, pero realmente no era practicante, digamos. Entonces, el momento que empecé en Remar es una fundación que es evangélica. Yo estuve en ese lugar, en Facenda, que es católico, pero realmente entendí que para cuando uno realmente quiere salir de este problema, Dios no busca religión, realmente sea la religión que uno sea, eso no importa, es entender que hay que aferrarse a la única persona que realmente te extiende esa mano y que nunca te abandonó, que solamente que tiene que ver con un alejamiento de uno. Yo entendí que esta enfermedad para nosotros tiene, a mí me costó mucho entender el por qué yo había llegado al consumo. Y tenía que ver justamente con cosas que me habían pasado de chico. Claro. Que me pasaron de chico, que me costó mucho aceptar y que me costó mucho perdonar, que me costó mucho entenderlo y que ya no podía hacer nada. Entonces también entendí el por qué mis padres fueron así,
que no fueron malos padres, pero bueno, mi papá era una persona que trabajó toda su vida para nosotros, para darnos lo que realmente somos 4 hermanos, y entonces somos todos más o menos de la misma edad. Mi papá era una persona que trabajaba en todo momento y quizá había una pequeña ausencia que a mí yo necesitaba de él, digamos. Claro, pudiste poner la empatía del otro lado y decir, bueno, entender la otra parte también y no decir, sí. No caer ahí en una situación Claro. de decir, no, sí, hago esto por tal motivo, sino que lograste entenderlo esto y está bueno. Sí. Y los días y meses Lograr de entender recuperación, ¿Cómo? los días, los meses de recuperación, ¿no? Ya saliendo de la adicción, duros, ¿no? Me imagino, durísimo. Sí, la verdad que sí, Charlie, la verdad que sinceramente es muy duro el empezar a encontrarse con uno mismo, el empezar a entender el cómo uno llega al consumo, hacer un tratamiento en otro lugar, extrañar a tu familia, es controlar tu ansiedad, tu angustia, tu depresión. La verdad que lo que todos pasamos por el consumo, somos todos gente depresiva, que nos cuesta mucho controlar nuestra ansiedad. Somos personas que hoy estamos bien y mañana estamos mal, o el ratito estamos llorando y después reímos. Es muy difícil la enfermedad, pero bueno, lo importante de esto es poder entender en uno por qué llega a la adicción. Yo entendí que era una suma de cosas que fueron pasando en mi vida y bueno, yo después buscaba como escape eso. Entonces, estaba bien, me drogaba, estaba mal, me drogaba, pasaba por una situación de angustia, me daban ganas de drogarme, y así, y hasta el día de hoy uno lucha con esas cosas. La verdad que es una enfermedad que para nosotros es de toda la vida, es una lucha incansable, y la verdad que son los procesos de recuperación. Para nosotros la recuperación es toda la vida, es toda la vida. Claro, es el poder luchar. Allí, Rubén, transitando y escuchando todo este tránsito, ¿no? de tu vida, de tu experiencia, lo has relatado de una manera tan clara, sobre todo tan valiente, porque no has tenido ningún reparo, ningún problema en decir, bueno, que a través o a raíz de traumas por allí infantiles, que luego te llevaron a la angustia, a la depresión, entraste por el camino, digamos, de la tangente, ¿no? Que es la dispersión a través de las drogas, pero las drogas que generan adicción, esa adicción te lleva a estar toda la vida viviendo como un adicto, aunque no consumas como por supuesto en este momento, ¿no? Que tu lucha sigue. Y eso, primero que lo valoramos, Rubén, porque hay que ser muy valiente, pero sobre todo muy empático con el resto para poder transmitir esa imagen, esa experiencia de vida. Seguramente gente, parte de lo que nos están escuchando, o han pasado o están pasando o tienen familiares, y bueno, también por allí es mostrarles que bueno, hay un origen seguramente para que todos tengamos algún tipo de angustia o depresión y caigamos en drogas, pero de alguna manera seguramente también está la lucha de uno, lo que uno ponga al frente, estas instituciones que generalmente tienen un sesgo religioso como Remar en el caso de evangélicos, o no recuerdo el nombre de la última que vos estuviste. Facenda. La Facenda de la Facenda. Esperanza. Facenda de la Esperanza, que es brasileña y es católica, pero que en definitiva, más allá de las religiones, justamente dan una contención. Pero más allá de eso, creo que hay algo que en tu caso yo valoro mucho más. Y es que permanentemente estás siendo un crítico absoluto, no un crítico de la crítica para poder decirte algo feo, sino estás siendo un crítico de tu propia vida, estás permanentemente auscultándote. Al tratar de no caer, estás buscando siempre la manera de conocerte y reconocerte, cosa que por allí el resto no hacemos, ¿no? Por allí nos hacemos un poco los tontos y bueno, y sorteamos situaciones de otras maneras. En tu caso vos no podés hacerte el tonto, directamente vas al fondo y decís, che, me pasa esto, me siento mal, ojo, cuidado, y vos sabés que te vas a sentir mal y tampoco te desesperas por ello, sabes que vas a tener tus días malos, sabes que vas a tener tus días buenos, como en definitiva nos pasa a todos, pero vos ya estás en alerta, digamos que serías un humano que en este momento está tratando de tener realmente el control de su vida
Y por allí esa es la experiencia que no solamente la gente que está en una adicción la debe tener, sino que todo el mundo debería tratar de tener eso. Estamos viviendo un mundo hoy muy alocado, muy extemporáneo, muy extrovertido, redes, gente puteándose, gente fanatizada por cuestiones de cualquier tipo, políticas, religiosas. Estamos viendo más guerras que en otros tiempos y tal vez Sí, todo eso, si cada uno de nosotros hiciéramos lo que Rubén Vélez, quien nos está acompañando de San Luis, tan gentilmente y tan valientemente esta nota hiciera o hace o hiciéramos como hace Rubén, realmente capaz que el mundo sería diferente. O sea, yo también traslado no solamente la experiencia que vos tenés, en este caso en las adicciones o la cocaína, sino también que, che, ¿y por qué todos no hacemos un poquito la de Rubén? ¿Por qué no nos miramos un poquito más al fondo? ¿Por qué no vamos más allá y decimos, lo estoy haciendo mal, me estoy yendo al carajo acá, mordí el pasto, a ver, freno un poquito? Tal vez no caigamos de entrada en el dramatismo de una adicción, pero seguramente alguna macana vamos a hacer. Ese ejemplo también me gusta reflejar, Rubén. o sea, algo, Darío, que realmente descubrí en esta enfermedad que realmente me hizo ser un poquito más empático con el prójimo, porque realmente descubrí historias, principalmente en Remar, que Remar es una fundación sin fin de lucro que no cobra nada, pero, y bueno, entonces como que los chicos que van ahí son esas personas que son de muy bajos recursos, de muy bajos recursos. Quizá Facenda, al ser privado, eh, como que el nivel social de los que van a esos lugares como es otra la condición, digamos. Y en Remar, la verdad que fue una institución que me costó mucho salir porque, bueno, realmente yo había formado una familia de ahí, de chicos que venían de prácticamente de otras ciudades, pero saliendo de villas y empecé a conocer historias de vida que eran mucho más fuertes de las que a mí me habían pasado. Chicos que son abusados por sus padrastros, que fueron abusados por un tío, que fueron abusados por un primo más grande, que fueron maltratados, que vieron a su madre como las cagaban a palo, que sus padres los corrieron a la calle. Y la verdad que empecé a encontrar historias como mucho más fuertes que la que a mí me había tocado pasar. Y la gente por ahí no entiende el por qué uno se droga. Y sinceramente, como dije hace rato, hay un motivo el cual uno llega al consumo. A mí me tocó mucho pasar esta cosa del prejuicio del adicto. En la calle, en la sociedad, enfrentar ese prejuicio que la gente tiene sobre el adicto, que se piensa que todos robamos, que todos, bueno, no fue mi caso, obviamente, pero también la gente por ahí no entiende que es propio de la enfermedad, esos chicos que salen a robar, esos chicos que, no estoy justificando nada, ¿no? No quiero que se malinterprete, pero en el consumo son cosas que son muy comunes. Robarle a tu padre, robarle a tu madre, robarle al vecino, porque el deseo de seguir consumiendo es tanto que la verdad que el uno le lleva a hacer cosas que obviamente que después uno se arrepiente, pero aparte, al margen de eso, el poder, yo quiero que la gente pueda entender que los chicos que consumen no se drogan porque quieren, es porque tienen un problema. Entonces la gente que tiene un primo, que tiene un hermano, que tiene un hijo, que no sabe qué hacer, lo primero que hay que hacer es acompañar, es poder escuchar la historia de esos chicos. Lo primero que sale cuando uno encuentra un familiar, un amigo, lo que sea, es enojo, el pensar que se droga porque quiere. Y que yo quiero que la sociedad pueda entender que los chicos que lleguen al consumo es justamente por algo, porque algo pasó. Pasar a ese chico de pibe. Realmente esa es la parte que también queríamos desarrollar con Charlie, ¿no? Porque estamos describiendo cruda, pero perfectamente, la situación de la que pasa un adicto, pero por allí, che, ¿y cómo hacemos? ¿Qué hacemos, no? Entonces está bien esa mirada de decir, bueno, escuchemos al adicto, no lo tomemos como una cuestión, como un bicho raro, es un ser humano que seguramente está en esa situación por alguna cuestión emocional,
por algún trauma emocional, y bueno, hay que tratar de escucharlo, tratar de que él pueda expresarse y de esa manera poder empezar a ayudar. La aceptación y la empatía son la primera medida que un familiar o alguien allegado a una persona así podría tener. Pienso yo, no sé, yo creo que vos la tenés un poco Sí, más clara. me parece que el proceso no solamente lo hace el chico, sino que de la familia, de la familia completa, porque cuando uno está en adicción, no solamente está uno, sino que el pone mal a todo su entorno. Entonces, y la gente y la familia por ahí en esa desesperación, que no saber qué hacer con esta enfermedad, porque es muy difícil saber cuando un chico está en consumo de cocaína, porque algo que no se nota, algo no es tan visible como cuando uno fuma marihuana. Entonces, es justamente eso. Primero, la aceptación de que hay un familiar que está enfermo. Es el poder, y uno entra en pánico, en desesperación de no saber qué hacer para ayudar a tu hermano, a tu hijo, a lo que sea. Entonces, lo primero, creo que algo muy importante es poder escuchar a esa persona. Cuesta mucho sacar lo que uno siente, lo que uno realmente ha pasado, porque como a mucho, nos cuesta mucho el poder empezar a expresar lo que nos ha tocado pasar, porque justamente el adicto es una persona que le cuesta mucho hablar, que le cuesta mucho expresar lo que le pasa. Y para el adicto, obviamente, que el primer paso es poder reconocer lo que a uno le ha pasado, poder perdonar y hacer un proceso de sanación. Tiene que ver con eso. El proceso que uno hace es de sanación. El poder decir, bueno, lo que ya pasó, ya no hay vuelta atrás. Hay que seguir para adelante, pero hay que hacer un proceso de sanación. Muchos chicos tienen dolores con sus padres abandonados, con su madre que lo dejó, lo que sea, con poder hacer ese proceso para que haya una recuperación. Rubén, discúlpame, y también tenemos que tener en cuenta, ¿no?, que no la estamos jugando fácil, porque hoy uno de los poderes económicos más grandes del mundo sabemos que es el narcotráfico, y el narcotráfico justamente tiene su clientela justamente a toda esta gente que por algún golpe, ¿no?, anímico ha caído en la droga. Y hoy el narcotráfico sabemos que está enquistado en el poder, sabemos que está enquistado hasta en la justicia, sabemos que es una lucha muy dura. No es fácil, no es que decimos, che, de este lado los buenos y de aquel lado los malos. Hoy no se han diluido las barreras, entonces también tenemos que entender que no solo es una cuestión personal, familiar, social, sino que también es una cuestión prácticamente de Estado, y es en el mundo. No vamos a hablar de este país, ni de esta provincia, ni de ningún lugar en especial, pero hoy el mundo está atravesado por un gran poder como es el narcotráfico, entonces también tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Sí, yo vengo estuve hasta hace muy poquito en Paraguay, y la verdad es que me sorprendí cómo se maneja, con la impunidad que se maneja el narcotráfico en ese lugar. La verdad que me sorprendía cómo el contrabando es algo que está como naturalizado en esos lugares. Y algo que para mí... esta cosa complica la situación de un adicto, justamente en las redes sociales, el cómo los chicos tienen esa facilidad no sé, de entrar a un grupo, porque hay grupos donde ofrecen su servicio de droga, porque en las redes aparecen. Entonces también es una lucha, creo que mucho más fuerte para un chico que está intentando dejar ese consumo. Lamentablemente esas cosas hacen que el proceso sea mucho más duro, porque uno quizás está tratando de resguardarse, de no consumir, de luchar, y decir, bueno, no quiero, y te aparece un mensaje en Messenger, te aparecen en Instagram, o en donde sea, o te buscan, porque el que vende, obviamente que no importa arruinar a un chico, pero lamentablemente son las cosas que también nos están ayudando en este momento. Bueno, qué bueno escucharte, Rubén, qué bueno escucharte y hablar de todas las adicciones, ¿no?
no solo en este caso la droga, hay los fármacos, el alcohol, Sí, bueno, hay tantas sí, adicciones, ¿no? Por las que es tan complejo, el cigarrillo también, bueno, hay muchas el adicciones cigarrillo, el que alcohol. hacen daño, y nosotros, bueno, la verdad que nos encanta haberte escuchado, poder visibilizar tu historia, que es la historia de muchos seguramente, y bueno, poder ponerlo así en la mesa de charla, ¿no? Como siempre decimos, de estas cosas hay que hablar. Rubén, ya estamos en el final del programa, nos queda 2 minutos de programa nada más, ya tomamos contacto con La otra verdad que emisora, y yo te quería preguntar, lo último, así como para cerrar, para no quitarte más tiempo también, si pudieras hablar con la sí. persona que eras antes de comenzar con tu recuperación, ¿qué le dirías a esa persona? ¿Qué le diría a, a esa persona que vi hace como 20 años atrás? Que, que siga luchando, que confíe en Dios, que sí se puede salir, que sí se puede salir. Uno piensa que nunca va a salir de esa enfermedad, pero bueno, que se aferre a Dios y que sí va a poder salir. Rubén, no solo ha sido muy gráfico, sino que ha sido emocionante tu relato. Esto realmente queremos agradecerte con Charlie porque no es fácil salir en un medio hablando, te hemos presentado con nombre y apellido sin ningún problema y vos realmente ahora entendemos tu vocación es servir y Sí, yo quería dejar un mensajito, Daría, si vos me permitís, por a esa favor, gente que sinceramente no tiene no tiene los recursos para poder recurrir a alguien, no sabe cómo hacer. A mí me gustaría que si ustedes quieren y si me permiten, que puedan dejar mi número para que la gente que realmente quiera una ayuda, un consejo, yo estoy a plena disposición de la gente que realmente quiere una ayuda para su familia, ¿no? Así que si ustedes pueden dejar mi numerito para que la gente que realmente necesite me pueda llamar sin ningún problema. sí, eso sería muy bueno, inclusive lo podríamos hacer directamente a partir de ahora que lo des, pero también lo vamos a colocar allí en la nota que en YouTube saldrá luego grabada, ¿no? Esta hermosa nota que estamos realizando con Rubén Vélez. ¿Podés dar tu número ahora y ya lo vamos tirando al aire por las dudas? ¿Alguien en este Bueno, momento quiera WhatsApperte? mi número es 2664 2 54 2664 2664 54 54 82 42 82 42. Rubén, ¿eh? 42. Muy bien. La Sí, verdad que Darío. hasta eso, realmente impecable. Rubén, por mi parte, Darío, muchas muchísimas gracias. gracias. Gracias gracias a los dos por este pequeño espacio que me brindaron para poder contar mi testimonio. Muchísimas gracias a los dos. No, no. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Rubén, porque realmente yo ya te conocía de antes, te he visto actuar y por eso te has ganado mi respeto total, pero sinceramente volver a escucharte, escuchar tu historia, hace que realmente entendamos de la magnitud, de la clase de persona que sos. Podés estar golpeado, haber pasado por momentos feos, pero realmente eso no quita el brillo que seguramente tu alma tiene. Gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias para todos y saludo para la audiencia. Muchas gracias.